Buenas noches con todos. Mi nombre es Noel Alonso Lima Condori y hoy quiero agradecerles primeramente por su atención y por estar aquí, ya que gracias a su interés podemos conectar y reflexionar juntos sobre un tema tan importante como es el contrato de trabajo. Este tema nos une porque forma parte esencial de la vida laboral de todos, estableciendo derechos, deberes y condiciones justas. Comprenderlo nos permite valorar más nuestras responsabilidades y proteger nuestras oportunidades. Y gracias por acompañarme nuevamente en este espacio de aprendizaje compartido. Entonces, quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez han trabajado sin firmar un contrato o han escuchado de alguien que lo hizo? Muchos creen que mientras que se reciba un pago ya existe una relación laboral, pero eso no es realmente un contrato de trabajo. Hoy quiero contarles qué elementos los hacen posibles y por qué son tan importantes para proteger nuestros derechos. El tema de hoy es el contrato de trabajo. Mucho más que un papel o un documento, es el acuerdo jurídico que une a dos partes, el empleador y el trabajador. A través de él se establecen pues las condiciones de servicio, los derechos, las obligaciones de cada uno. Pero lo esencial no está solo en lo que dice el documento, sino en lo que sucede en la realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, según la Constitución Política del Perú y la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, un contrato de trabajo solo existe si cumplen tres elementos inseparables: la prestación personal de servicio, la remuneración y la subordinación. La prestación personal de servicio, pues esto significa que el trabajador realiza las labores personalmente, no puede enviar pues a alguien en su lugar. El empleador confía en esa persona por sus experiencias, habilidades y conocimiento. Por ejemplo, si una persona contrata a un chef, no espera que un amigo suyo cocine por él, ¿verdad? Esta confianza es lo que la ley llama intuito personal. La remuneración es el pago que recibe el trabajador por su esfuerzo, pero no es solo un dinero, representa también el derecho a una vida digna. El artículo 6 del Decreto Supremo 00397-TR dice que la remuneración es todo lo que el trabajador percibe por sus servicios, en dinero o en especie, siempre que sea de libre disposición. Esto quiere decir que los viáticos o los uniformes, por ejemplo, no son remuneración porque no los puede usar libremente. La subordinación o dependencia es el elemento clave. Aquí el empleador tiene el poder de organizar, dirigir y supervisar el trabajo. Decide horarios, lugares, tareas e incluso puede aplicar sanciones, siempre respetando la dignidad del trabajador. Un caso muy famoso de María Esther Casafranca Quintana, quien trabajaba para una entidad pública con contrato de locación de servicios, pero en la práctica cumplía un horario, recibía órdenes y usaba recursos de la institución. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 0206-2005, dijo algo muy claro. La existencia de un contrato de trabajo no depende del nombre que las partes le den, sino de la presencia efectiva de los tres elementos: prestación personal, remuneración y subordinación. Es decir, lo que importa son los hechos, no el papel. Eso se llama principio de primacía de realidad. Entonces, el contrato de trabajo es mucho más que un documento legal, es una herramienta de equilibrio social que busca proteger la dignidad humana dentro del trabajo. Así que la próxima vez que escuchen, solo firmé un contrato de servicios, pregúntase, ¿habrá realmente un vínculo laboral detrás? Porque más allá del papel o del documento, lo que se define el contrato son los hechos y los derechos. Mi compañero explicará los tipos de contratos de trabajo. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jack Leonardo Tocto Amán y hoy hablaremos sobre los tipos de contratos de trabajo. Un contrato de trabajo es un acuerdo legal entre un empleador y un trabajador, donde el trabajador presta servicios subordinados a cambio de una remuneración. Este contrato regula derechos, obligaciones y condiciones laborales bajo el Decreto Legislativo 728. Tipos de contratos. En el derecho laboral existen dos tipos principales: el contrato a plazo indefinido, que es sin fecha fija de término y que se mantiene mientras ambas partes deseen. Este contrato otorga estabilidad, derechos a vacaciones, gratificaciones, compensaciones por tiempo de servicio, seguridad social y protección gara- eh, contra despidos arbitrarios. Tiene variantes según la jornada.
en tiempo completo, parcial y fijo discontinuo. Los contratos sujetos a modalidad que son temporales y se usan para necesidades específicas o accidentales, como inicios de actividades, aumentos de producción o sustitución temporal. También se divide en categorías, como en control temporal, contrato temporal, accidentales de obras o servicios y especialidades. Su duración máxima legal es de 5 años, salvo excepciones. También está la desnaturalización y sanciones. Si un contrato temporal no cumple requisitos legales o supera a su plazo, puede ser considerado un contrato indefinido, con todas sus consecuencias legales para el empleador, incluyendo multas y pago de beneficios retroactivos. Conocer los tipos de contratos y sus características es fundamental para proteger derechos laborales y garantizar relaciones claras y justas en el trabajo. A continuación, le paso a mi compañero. Buenas noches con todos. Mi nombre es Alex Brian Campos Salcedo. Ahora vamos a aclarar un tema central del derecho laboral, cuando el contrato se suspende y cuando extingue. La distinción no solo abarca teóricamente, sino que también define si el vínculo sigue vivo, aunque temporalmente sin prestaciones, o se termina definitivamente, con todas las consecuencias legales que ello implica. Para ello, vamos a repasar un poco e informarnos sobre cuatro conceptos básicos sobre este tema. Primero, la suspensión perfecta. Significa que no hay trabajo ni pago, pero el vínculo laboral sigue vigente. También la suspensión imperfecta. Implica que no hay labor efectiva, pero sí mantiene una remuneración por razones protegidas como salud, maternidad, licencias o huelga. Por otro lado, la extinción puede responder a causas del trabajador o del entorno, también por acuerdos válidos, y pone fin al vínculo. Por último, ¿qué podemos hacer frente a despidos incausados o discriminatorios? Existe una protección reforzada. No basta con pagar. En ciertos casos corresponde responder el trabajador. Para ello, vamos a revisar el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 que define la suspensión, enumera sus causas y algo crucial, autoriza la suspensión perfecta por caso fortuito o fuerza mayor, hasta por 90 días, con comunicación inmediata a la autoridad administrativa de trabajo y verificación al sexto día. Si la verificación no la avala, el empleador debe reanudar y pagar lo dejado de percibir. En extinción, la ley lista taxativamente los supuestos: muerte, renuncia, mutuo disenso, jubilación, invalidez absoluta, término de contratos modales, despido con causa y causas subjetivas. Y en despido por conducta o capacidad existe preaviso, un plazo real para descargos o para acreditar idoneidad, inmediatez y una carta de despido motivada y fechada. Ahora detallemos un poco más sobre la suspensión perfecta y cómo usarla bien. La suspensión perfecta es una válvula de emergencia. Sirve cuando un hecho externo, inevitable e imprevisible, corta la actividad. Para que sea legítima, el empleador debe documentar el evento. Por ejemplo, un siniestro, una orden de autoridad, un colapso técnico no imputable. Comunicar de inmediato a la autoridad administrativa de trabajo y abrirse la verificación al sexto día. Antes de llegar a esa medida, la empresa debe evaluar opciones menos gravosas: vacaciones vencidas o anticipadas, reubicaciones, ajustes de jornada, trabajo remoto. Si la autoridad determina que no procedía, la consecuencia es simple: se pagan las remuneraciones del periodo y se reanuda. Por el otro lado, hablemos ahora de la suspensión imperfecta. ¿Por qué se paga sin trabajar? En la suspensión imperfecta la lógica es otra. Aunque el trabajador no preste servicios, se protege su ingreso por razones
constitucionalmente relevantes. Aquí ubicamos las vacaciones, los descansos pre y postnatal, las licencias sindicales o cívicas y la ya antes mencionada huelga. El mensaje práctico es directo. Si un supuesto de suspensión imperfecta no corresponde cortar la remuneración. Ahora, en vacaciones, además, la empresa debe programar y hacer gozar el descanso dentro del año siguiente a su adquisición y respetar los mínimos de fraccionamiento aplicables. De lo contrario, activa triple vacacional con el costo que esto acarrea. Vamos a tratar algunas jurisprudencias, ¿sí? Actualizadas. Primero, el caso de las vacaciones fraccionadas por debajo de 7 días en periodos recogidos por la regla. La Corte Suprema confirmó que corresponde triple vacacional y destacó la obligación del empleador de programar el descanso dentro del año siguiente. Segundo, sobre los traslados. El ius variandi existe, pero no es un cheque en blanco. Si el traslado carece de necesidad objetiva y perjudica al trabajador, configura acto de hostilidad y el trabajador puede pedir cese por hostilidad o extinción con indemnización. Tercero, frente a despido incausado, el Tribunal Constitucional reafirmó que el remedio idóneo es la reposición, porque el derecho al trabajo no se protege pagando únicamente. Y un punto administrativo importante, el refrigerio intrajornada es irrenunciable. No se puede mover antes o después de la jornada para eliminarlo y su omisión repetida dialoga con hostilidad y genera sanciones. Le doy paso a mi compañera que va a seguir desarrollando el tema. Buenas noches, mi nombre es Claudia Fernanda Uviri Abril. Yo les hablaré sobre los beneficios del trabajador ante el despido. Para ello encontramos cuatro figuras importantes. Uno, la reposición. Dos, la indemnización por despido arbitrario. Tres, el pago de beneficios sociales. Y cuatro, la indemnización por daño moral. Empezaremos los temas por el primer punto. La reposición por despido nulo o incausado. Para ello, esta figura constituye una tutela restitutoria de derechos fundamentales que se consolida en el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y se desarrolla por el Tribunal Constitucional en precedentes vinculantes como la STC 0206-2005-PA/TC. Este procede cuando el despido no solo carece de causa, sino que además vulnera los derechos ius fundamentales, tales como la no discriminación, la libertad sindical, la tutela de la maternidad o el principio de productividad o de prohibición del despido incausado. La sanción es restituir al trabajador a su puesto, como si el despido nunca se hubiese efectuado. Esto incluye los pagos por remuneración de vengadas según correspondan. La indemnización por despido arbitrario, por otro lado, es un mecanismo de reparación económica previsto en el artículo 38 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que nos habla de que frente a la ruptura injustificada del vínculo laboral, se activa cuando el empleador extingue la relación sin acreditar una causa justa y este se vincula a la capacidad o conducta del trabajador. Este no restituye el puesto de trabajo, sino que lo compensa el daño económico generado por la pérdida abrupta del empleo. Tenemos dos figuras también, que son que para contratos indeterminados, la indemnización reconoce la estabilidad relativa y esto dignifica 1.5 remuneraciones por año de servicios con un límite de 12. Y para contratos sujetos a modalidad, la indemnización cubre el tiempo restante del contrato frustrado. En el caso del pago de beneficios sociales, truncos o devengados, aquí en esta figura no importa cuál sea la causa del cese, el empleador debe pagar todos los beneficios generados hasta el último día de labores conforme a la normativa de cada institución jurídica. Estamos hablando claramente de lo que es CTS, vacaciones truncas, gratificaciones truncas, asignación familiar, entre otros. Y por último, la indemnización por daños adicionales, que puede, ya conocido como daño moral, lucro cesante o daño a la persona, nos habla de que cuando el despido se ejecuta de manera agravante, con humillación, exposición pública o afectación a la dignidad, puede configurarse un daño moral o incluso un daño a la persona. Siguiente PPT.
Bueno, como equipo llegamos a tres conclusiones certeras. Primero, el contrato de trabajo constituye el pilar estructural del derecho laboral y es el instrumento jurídico que materializa el principio constitucional de protección al trabajo digno. Su análisis revela que la correcta configuración y ejecución de este vínculo no solo garantizan la seguridad jurídica de las partes, sino que también promueven una justicia social al equilibrar la posición asimétrica existente entre el empleador y el trabajador. Y por último, estos tres elementos esenciales, la prestación personal, la remuneración y la subordinación, determinan su naturaleza laboral y a través del principio de primacía de la realidad impiden que las formas contractuales encubran relaciones de dependencia. Muchas gracias por su atención.